a ya decirse que sí, que fue el que lo habría escrito. Este manifiesto liminar lo pueden buscar, está en todos lados en internet, pero si quieren, en la Universidad Nacional de Córdoba, si van a la página de la universidad, hay una entrada que dice Reforma Universitaria, y ahí pueden encontrar fotos, estas fotos, pueden encontrar el manifiesto liminar completo, que vale la pena leerlo, y la foto de Deodoro Roca. Esta foto, este es Deodoro Roca, que es el autor del manifiesto liminar. Un hombre de una personalidad muy, muy importante y muy influyente en esa Córdoba tradicional con ideas nuevas. Bueno, vamos ahora a las propuestas de los reformistas, que hoy nosotros disfrutamos de esa universidad. La autonomía universitaria, el gobierno tripartito. Autonomía universitaria, ¿qué significa? Que el presidente, o sea, de la nación, no elige nuestras autoridades, ¿no es cierto? Nosotros somos autónomos. Cada universidad elige su propio gobierno. Concursos públicos de profesores, cargos por tiempo limitado, renovación por concursos periódicos. Ustedes saben, el doctor Yermoli, usted hizo un concurso para su cátedra, ¿no? Y lo tengo que renovar cada 7 años. Y cada 7 años lo tiene que renovar. Bien, cátedra paralela, ¿qué significa? ¿Ellos tienen cátedra paralela? Sí, la acá? universidad, la facultad tiene cátedra paralela. De todas las, o de algunas. De lo que fuere, ¿no? De derechos humanos, no sé cómo. Cátedra paralela, o sea que los alumnos, ¿qué es eso? Cátedra paralela es que los alumnos pueden elegir con qué profesor cursar la misma materia. Antes había una sola mirada. Por ejemplo, yo que vengo de la parte de historia, no tuve ese privilegio, a pesar que estudié en una universidad que ya estaba aplicada a la reforma, pero en la universidad no había. Supóngase un historiador que es más rosista, más revisionista, y otra cátedra dictada por un historiador que es más liberal. Yo no pude elegir porque no había cátedra paralela, ¿no? Pero es interesante porque son distintas miradas sobre un mismo tema. Bueno, renovación en los métodos de enseñanza. Los alumnos pedían diálogo, porque dice que los profesores lo que hacían era dictar, ¿no? Investigación como función de la universidad. Ingreso irrestricto, que hoy obviamente es todo un tema eso, ¿no? Un tema de presupuesto, o sea, que todos pudieran entrar sin ningún tipo de examen. Eso hoy sabemos que está obviamente revisado. Hoy los reformistas de hoy incluso han aceptado revisarlo. La extensión universitaria, compromiso con la sociedad. Y esto es lo que yo les quería decir, que a mí me quedó como muy grabado de las 2 biografías que hice sobre reformistas, que a pesar que cada uno tenía su filiación partidaria, ellos no hacían política partidaria en la universidad. El reformista de la primera hora habían de todos los partidos políticos, ¿no? Estaba el radicalismo, el socialismo, había el anarquista. César Milstein era anarquista, venía de un padre anarquista. Y él hacía el periódico, que fue premio Nobel, ustedes saben que fue premio Nobel argentino, y él hacía el diario anarquista, pero no lo repartía en la universidad, porque él respetaba este principio de no llevar la política partidaria a la universidad, ¿no? Esto es lo que yo siempre rescaté. Incluso Juan Lasarte, que era socialista, nunca se limitaba. ¿Cómo? Y también, pero más socialista, ¿no? Lo tienen en ese digamos, en ese concepto. Pero, pero este es el padre, ¿no es? No, ya sé. Así. Bien, y esto es muy interesante porque habla de una universidad y de una mentalidad, digamos, que no trabajaba por intereses políticos partidarios. Bueno,
El reformismo se expande, se declara la asistencia, ¿no? Libre a clases y la representación de los estudiantes al consejo. Una cosa muy interesante es que se crea la Universidad Nacional del Litoral en 1919, que dicen que es como el fruto, ¿no?, de ese reformismo. Se crea un año después la Universidad Nacional del Litoral, bien reformista. Esta experiencia reformista obviamente se expande por otras, en ese mismo momento, por Tucumán, La Plata y Buenos Aires, América Latina, y ahora yo lo que le iba a mostrar nada más para terminar es este reformista, que fue un gran médico sanitarista, porque como estoy en la Facultad de Medicina, bueno, Juan Lasarte, el que estaba parado ahí, que yo les dije que fue el que se subió, que era un estudiante, digamos, de medicina, es que fue médico, sociólogo y escritor, impulsor de la Federación Médica Santa Fe y la Confederación Médica Argentina, consultor de Salvador Allende cuando era ministro de Salud en Santiago de Chile. Tiene un libro que se llama Chile en la vanguardia, y un libro que se llama Problemas de Medicina Social, que hoy, sobre todo en la provincia de Santa Fe, dicen que tiene mucha actualidad desde el punto de vista de la medicina social, ¿no? Y hay un instituto universitario de salud en Rosario que se llama Juan Lasarte, que se dedica a posgrado en salud. Bueno, acá tenemos los estudiantes reformistas después de la toma de la universidad, y con este emblema universitario. Bueno, esta fue Juan Lasarte fue director de la Gaceta Universitaria desde 1920 a 1922, y tiene un libro que se llama Líneas y trayectorias de la reforma universitaria, porque la reforma tuvo distintas líneas: una línea más académica pedagógica, una línea más del gobierno político universitario y una línea más social, ¿Qué otra tengo de Bueno, lo interesante de este médico, yo como sé que en esta cátedra es importante la mirada cultural y la mirada antropológica del ser humano, quería terminar con esta imagen de él ya grande. Tenía una de las, no se ha podido comprobar, pero los que conocieron esa época, que era una de las bibliotecas más grandes de América Latina, en una época que no había internet, y tenía esta mirada integral, ¿no? Además de ser médico, fue profesor de Sociología de la Universidad de Rosario y escritor de más de 32 libros, ¿no? Con esta mirada integral. Además vivió en San Genaro, él fue médico rural, él fue médico de pueblo, y su labor social como médico gremialista, como médico, digamos, que estaba en los movimientos cooperativos, en los movimientos sociales, lo realizó en Rosario, Córdoba y Buenos Aires, ¿no? Esa fue la zona. Pero él atendía como médico rural en San Genaro. ¿Por qué? Él decía que ese lugar le permitía dedicarse a estudiar, le permitía estar en esa gran biblioteca, ¿no? Y ahí, hoy en San Genaro hay una calle que tiene su nombre, ¿no? Ahí está su esposa. Y acá hay otro gran sabio alemán, el doctor Nicolai. Fue un médico que fue médico del Kaiser alemán. Cuando viene la Primera Guerra Mundial, él le dijo al Kaiser alemán, le dijo que él estaba en contra de la guerra, y él hizo un manifiesto entre los cuales 90 y pico de intelectuales dictaron a favor de la guerra y solamente 4 en contra. Uno era Nicolai y el otro era Einstein, en contra de la guerra. Entonces, ¿qué hicieron? Lo metieron preso a Nicolai. Nicolai es otro inspirador de la reforma universitaria y muy amigo de Juan Lasarte, por eso lo traigo a colación. Y entonces Nicolai después estuvo preso, pero como era el médico del Kaiser, ¿dónde estuvo preso? En el palacio.
porque lo tenía que atender al Kaiser. Finalmente viene a la Argentina y los reformistas, muchos de los reformistas, le dan lugar en la universidad y termina dando clases en la Universidad de Córdoba, y fue uno de también de los que inspiró a la reforma. Así que bueno, a mí me parece interesante el reformismo como movimiento de apertura, como movimiento de actualización permanente, y no hay que quedarse en los temas solamente lo histórico, sino en esas banderas que levantaron, que fue la bandera de la renovación de los métodos académicos, de la apertura, del compromiso social. No hay que quedarse solamente con la mirada digamos, histórica, o con esos pocos elementos o esa movilización estudiantil. Y ojalá hoy los estudiantes también pidan mejor nivel académico, ¿no? Y no solamente a lo mejor algunas prerrogativas de tipo social, sino también el nivel académico es importante. Así que bueno, muchas gracias. Y acá tenemos, no sé si te quiere agregar algo. Yo quiero agradecerle muchísimo, Fabiana, realmente. ¿Por qué no pagas esto? Perdón. Lo importante es lo histórico y la proyección que eso tiene, porque quizás ninguno de los que estamos acá podríamos haber estudiado. Mi caso particular, vengo de un papá que, bueno, no terminó la primaria, y una mamá que hacía tareas domésticas. Y bueno, sí, esto es el ascenso social. Quería recalcar también para los jóvenes la figura de Deodoro Roca, que en ese momento tenía 28 años, y que hacían, por el sótano de su casa allí en Córdoba, que lamentablemente hoy es un taller mecánico, pasaron grandes figuras, entre ellas Ortega y Gasset. Ortega y Gasset dijo de Deodoro Roca que era la personalidad más culta que él conocía, porque era un hombre formado en en esas reminiscencias de lo que verdaderamente es el humanismo, ¿no? Es decir, por lo que significó en el Renacimiento el humanismo. Era un hombre versado prácticamente en toda la cultura, sí, una amplia cultura general. Pero quiero también, me gustaría nada más que como un humilde aporte, siendo médico de este hospital al cual entré hace 42 años, que uno de los grandes pensadores e intelectuales de esa época fue José Ingeniero, que mismo Deodoro Roca lo mencionaba muchas veces, ¿no? Porque les digo a la juventud, no viene mal recordar este médico, escritor, pensador, representante de la juventud pensante de Latinoamérica, que entró a la Facultad de Medicina a los 16 años, viniendo de una familia humilde que eran anarquistas, que habían nacido en Palermo, y él a los 16 años ya dominaba 4 idiomas, porque hacía incluso traducciones para ganarse el sustento, porque la universidad era paga, tenían que pagar. En algún momento, yo creo que el jueves que viene, como no teníamos ciclo, voy a poner y voy a hablar algo de este gran pensador, porque fue de acá, fue de la Facultad de Medicina. Y fue uno de los que padeció no haber tenido reforma universitaria. ¿Por qué? Porque termina su carrera, no lo eligen profesor titular de medicina legal, siendo el que tenía más pergaminos, y realmente no había, era como decir, en la diferencia entre el Mar Muerto y la montaña más alta del mundo, el Everest, ¿no es cierto?, la diferencia que había. Y a él, Roque se empeña directamente a través de su ministro de Instrucción Pública, Garro, no lo designan profesor, la padece directamente, habiendo salido primero en el concurso, ¿no? Bien, de ahí que se va, escribe El hombre mediocre. Se los recomiendo, El hombre mediocre, Las fuerzas morales, o sea, una moral sin dogma. Lo bajan directamente, no hay excusa para no leerlo, o leer algunos tópicos de él.
yo le agradezco mucho esta síntesis. Algo que quiera aportar, porque es muy importante para que la juventud conozca lo que se vivía y lo que se vivió también, siendo estudiantes y a posteriores, siendo estudiantes en algunos gobiernos que no respetaron la autonomía universitaria. Bueno, recuerdo a grandes médicos que han estado conmigo presos en la cárcel de Devoto en los años 54-55. Y ellos pueden ser Carlos Canitrón, Emilio Kass, Eduardo Colombo, Marcelino Cereijido, que tienen porque Canitrón se dedicó a salud pública además, ¿no? Canitrón ha sido un sanitarista claro. Y una persona excelente. Marcelino Cereijido sigue todavía escribiendo en México como investigador en la Universidad de México. Eduardo Colombo también ha sido un gran médico argentino. Todos ellos fueron perseguidos y es lo que contribuyó la Facultad de Medicina con sus estudiantes, que hubo casi 30 estudiantes de medicina presos, de los 165 que éramos en total durante la huelga de 1954. Fue una de las represiones que desencadenó el gobierno de Perón contra la universidad. Que incluso además renunciaron muchos profesores o los hicieron renunciar, entre ellos Bernardo Jussa, ¿no? Y usted habló justamente de Milstein, ¿no? Todos saben quién fue César Milstein, ¿no? Uno de los premios Nobel de la Universidad de Buenos Aires. Pero ¿qué le pasó? ¿Por qué se fue Milstein? Bueno, pero ¿por qué se fue? Porque estábamos porque llega el gobierno militar y prácticamente él es echado del Malvern y se va a Londres y de allí premio Nobel. Esas son, los desencuentros, las luces y sombras de nuestro país, que por algo lamentablemente estamos como en un juego de la boca, ¿no? Avanzamos uno y retrocedemos a veces tres. Los tres hermanos Milstein actuaron mucho en la universidad. Totalmente, claro. Y fíjense ustedes que no eran, no podemos decir entrecomillado, no, eran vagos, lo que sea. Todos, la reforma fue hecha por la gente iluminada. ¿Iluminada en qué sentido? Con horas de estudio, eran todos los grandes alumnos. Fíjense el desencadenante en la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba. Le cierran el internado, que era la parte en cuanto a la formación práctica más importante. Era la gente de los 3 últimos años. Se lo cierra, dice, no, por razones económicas, morales, etcétera, se va a cerrar la formación que tenía. Y eso es, además, como decíamos, y nos hizo, lo manifestó muy bien Fabiana, fue uno de los detonantes también que llevaron a esta irrupción en junio de 1918. ¿Alguien quiere aportar algo? Hacerle algunas preguntas que la tenemos acá a Fabiana. Sí, y lo interesante es el nivel de excelencia o el sentido de excelencia que tenían los estudiantes, ¿no? Exactamente. Más que los profesores, eran muchos, no todos, algunos habían buenos. Pero miren lo que pedían, que la universidad haga investigación, que no se pase como títulos nobiliarios, ¿no es cierto?, del padre al hijo y así sucesivamente. Y además las cátedras eran eternas. Yo me llegaba a la cátedra, no hacía nada, ¿no? Directamente podía hacer hasta un sello de goma, pero era el gran profesor. Bien, ¿algo más quieren aportar? Sería interesante y quedan invitados todos a la reunión que se hace por el centenario de la Reforma el 10 de julio en la Sociedad Científica Argentina, que es tanto como Santa Fe, 1100. No, sí, lo conozco. Al lado de la Asociación Médica. Exactamente.